Desde que se restauró la democracia en España, yo creo que hemos entendido que los partidos políticos eran un instrumento necesario e imprescindible para desarrollar la vida política e institucional. En principio, la Constitución española le da a los partidos políticos un protagonismo que, después de 40 años de dictadura, sin partidos políticos, sin libertad política, parecía absolutamente indispensable. Con la perspectiva que nos han dado las décadas, podemos concluir que los partidos políticos han demostrado una voracidad, una capacidad de colonización de hasta el último resquicio de la vida pública de este país, que debilita mucho la iniciativa de la sociedad civil. O sea, yo creo que España, que tiene muchas cosas admirables, la democracia española, digo, desde luego el proceso de transición, aunque ahora por parte de los populismos está en cuestión, me parece que es algo que hay que reivindicar y seguir reivindicando, pero es verdad que los partidos políticos se han convertido en los auténticos guías voraces de la vida pública española. No hay, pero que además afecta a todo. No hay un ámbito en el que los partidos políticos no tengan algo que decir, pero ni la cultura, ni el deporte incluso, ni por supuesto ni la economía, ni todo pasa por el cedazo de los partidos políticos, de tal manera que la vida pública en España, el periodismo por supuesto, pasa por tener bueno, una relación buena o mala, y en función de que sea buena o mala, tú tienes una capacidad de promoción en este país o no. Sí. O sea, de tu relación con los partidos políticos depende, para algunos por fortuna, para muchos pensamos que por desgracia, depende de tu relación con los partidos. Yo creo que esto es indiscutible. Creo que los partidos políticos tienen un protagonismo asfixiante. Incluso hay otras democracias, cuando viajas por ahí te das cuenta, donde los partidos tienen un papel, articulan la vida política, parlamentaria, etcétera. Pero en España el protagonismo es absoluto de los partidos. Yo creo, fíjate que en eso que comentas, que estoy de acuerdo, ya me fastidia estar de acuerdo, pero es absolutamente cierto. Yo creo que en España lo que ha ocurrido desde hace bastante tiempo es un problema de preposiciones. Antes, al comienzo, cuando la transición, cuando empezábamos a ser demócratas, nos dejaban ser demócratas, la gente votaba a alguien. Ahora se vota contra alguien. Y lo que se ha instaurado no es tanto las virtudes que tus ideas tengan para construir algo positivo para tu país, en este caso España, como evitar que las virtudes que tenga otro, que las puede tener, lógicamente, puedan avanzar. Entonces, para mí es clave, y lo llevo observando muchísimo tiempo, que incluso nos pasa a nosotros, incluso cuando escribimos muchas veces, alzaprimamos los defectos del otro mucho más que nuestras propias virtudes o de aquello que defendemos, porque lo hacemos en un frentismo, en lo que se llama ahora el guerra civilismo. Hemos resucitado problemas que no existían y en la que habíamos demostrado ser una sociedad absolutamente madura. Entonces yo creo que la infantilización social viene mucho más por los políticos. O sea, los que menos, quizá porque el nivel medio del político ha bajado también, y aquello que se decía en la época de nuestros padres, de el político que venía a servir a un país, a una idea, errónea o no, ha sido traducido por el que viene a servirse. Entonces yo creo que eso acaba colonizando todo, un poco en la línea de lo que decía Jorge, ¿no? Al final, cuando tú tomas la decisión de ir contra todo lo demás, lo que provocas es que exiges que todos los ámbitos de la vida, cultural, el deportivo, el económico, se sometan a esa idea tuya en la que no admites, no es porosa, no hay zonas grises. Y yo creo que las zonas grises en España han sido muy buenas en muchos casos. Hemos aprendido más del otro de lo que quizá nosotros le hemos enseñado. Y eso ha cambiado totalmente. En los últimos tiempos hemos visto incluso cambios bruscos de línea editorial en algunos periódicos, por ejemplo, en función de quién ocupe el poder. O sea, quiere decir que el problema es que antes los medios de comunicación tenían un posicionamiento fuerte, tenían una influencia mayor, la deriva de las redes sociales, el problema que tiene nuestro oficio, los medios de comunicación, han facilitado la labor a esos personajes que de alguna forma han destruido la cultura orgánica de los partidos y digamos que han promocionado la fórmula populista. Es decir, hay partidos donde un líder carismático, o no carismático, pero un líder que sabe hacerse valer,
deshace todos los contrapoderes dentro de los partidos, porque esa era una parte buena de los partidos, había discusiones, había debates, a veces un líder, ahora son los 40 años de Felipe González, ¿no? De la victoria en octubre del 82, 202 escaños. Para el gobierno actual supone el principio de la democracia. Yo creo que no, el principio de la democracia fue un pelín antes y UCD tuvo algo que ver, pero es evidente que hay personajes que han sabido, digamos, anular los contrapoderes internos dentro de los partidos y desarrollar una deriva caudillista, y entonces todo queda sometido no al partido político, sino a la voluntad del jefe, sí. El que manda. Incluso cuando el jefe es muy malo, hemos visto este mismo año, hemos visto un cambio de poder traumático en el Partido Popular, por ejemplo, donde realmente lo que pasó ahí es que a mi juicio, el que ejercía la jefatura del Partido Popular pues no supo entender las diferentes sensibilidades dentro del partido y decidió emprender una vía política a mi juicio suicida, pero lo hemos visto antes en el Partido Socialista desde que Sánchez se ocupó el poder, y lo hemos visto en otros partidos, lo hemos visto en Cataluña con el Procés. Es decir, lo que has visto en el caso del Partido Socialista es primero el error de seguir llamándolo Partido Socialista cuando es el Partido Sanchista, y hemos visto lo que es la ocupación de Ferraz. Sí. La lamina, la cambia totalmente, entra y transforma un relato, y para cambiar un relato, por ejemplo, tienes que contar mentiras como 40 años de democracia, es decir, la democracia empieza cuando llega la rosa, no es verdad. Eso es algo que cualquiera... Eso son verdades indiscutibles. Es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo, empírico. Pero cuando tú haces esto que digo de ir contra, necesitas fortalecer un relato, aunque sea fabulado. Y además, hablaba antes Jorge de las redes sociales. Lo que ocurre además es que ahora tienes la capacidad de amplificarla, y en el caso de los medios de comunicación hay otra cosa que tenemos que aprender nosotros, que es que ahora sabemos lo que piensan de nosotros. Y eso antes, yo que soy mucho más mayor que este sujeto, pues yo sabía si había ganado o perdido el periódico, porque al día siguiente me levantaba por la mañana, los compraba, iba al kiosco y decía bien, mal, regular. Ahora en tiempo real están juzgándote, estás en el graznido tuitero, y que además es algo bastante endogámico, Twitter en este caso para los medios de comunicación, y acabamos, de alguna manera tienes que controlar, no acabar tecleando en función de lo que crees que van a pensar de aquello que escribas, y eso es la muerte de cualquier periódico. El único patrimonio que puede tener un periodista es la credibilidad, la que él se gane, no la anuencia de determinados sectores. Jorge la tiene por su trayectoria, yo la perdí hace tiempo, entonces a partir de ahí tenemos que trabajar, cada uno desde su óptica y desde yo, por ejemplo, no sacralizo la objetividad porque creo que es mentira. Yo soy partidario de ser subjetivamente honesto. Yo creo que hay que ser subjetivamente honesto. La ecuanimidad. Exacto, no hay que mentir para apuntalar una idea o una noticia, eso no hay que hacerlo jamás. Por lo tanto, pero yo no puedo evitar ver las cosas de determinada manera diferente a como la ven otros. ¿Qué ocurre? Que ahora eso es anatema, eso está prohibido, eso... Como estamos contra algo y hay como que tomar la colina, la playa de Omaha, tenemos que conseguirla, entonces, insisto, estamos hablando constantemente, los partidos políticos se han convertido casi en voceros de ideas incluso que muchas veces no comparten, son vainas, muchos. Esto que hablamos del populismo es la consecuencia lógica de la devaluación de la política. Es que antes los partidos temían a los medios, sí. Antes los líderes políticos temían a los medios. Podemos presuponer que, por ejemplo, La Vanguardia, El País, El Mundo, la ABC, son periódicos que tienen una influencia en sus grupos de poder, digamos, vamos a llamarles afines, ¿no? Es natural que la gente en España, 47 millones de españoles, tenga diferentes ideologías y que acuda a medios que les representan más o menos, dentro de que los grandes medios tienen siempre, dentro de su línea editorial, algunas voces discrepantes, y eso creo que es sano para el periodismo, ¿no? Sí. Frente al periodismo de nicho, que solo da el catecismo ideológico para su secta, ¿no? Los grandes medios... antiguamente, vamos, es verdad que soy insolentemente joven, Agustín, sí, pero todavía recuerdo que, bueno, los mayores nos cuentan cómo los periódicos hacían temblar a los políticos que estaban en el poder, no ya a los que estaban en la oposición, a los que estaban en el poder. Eso ahora, ese respeto reverencial, ese miedo incluso que los medios podíamos esgrimir,
no por nosotros mismos, no por nuestra vanidad, sino porque nuestros lectores nos lo demandaban, nos demandábamos el control del poder, porque el nacimiento del periodismo no se entiende si no es como contrapoder. Ahora tenemos un doble frente, delante y detrás. Tenemos a nuestros propios consumidores que a veces nos obligan a ser, aunque nos resistamos, demasiado compactos o homogéneos para no desairarles, y sobre todo con el modelo de pago que ABC y El Mundo hemos inaugurado hace pocos años, y que es gente que paga por nuestro producto en Internet y que nos exige una cierta fidelidad, a veces granítica, a unos principios. Creo que nosotros no tenemos que caer en eso. Hay que hacer cierta pedagogía. Y enfrente está el poder, o sea, tienes a los lectores y tienes al poder. Poder de muchos tipos, también empresarial, pero político, de muchos tipos. Y los medios estamos en el centro intentando conectar a unos con otros, ¿no? Contarle a veces, o desafiar un poco los prejuicios de nuestros propios lectores, contándoles historias que a lo mejor no les gustan, o entrevistamos a personajes a los que ellos no querrían ver en nuestras páginas, y tenemos a veces que hacer pedagogía con nuestros propios lectores, explicándoles que ellos también tienen que conocer a esos personajes. Eso es clave, porque eso no nos ocurría antes, porque no teníamos ese know-how. Sabías lo que vendías en el kiosco, pero punto, no sabías nada más. Ahora lo tienes como en tiempo real, y nosotros tenemos que aprender a darle la importancia que tiene, que es muy relativa, y sobre todo que yo creo que nosotros no tenemos que convencer al lector de nada. Nosotros exponemos lo que consideramos como medio, con nuestra ideología, con nuestra línea editorial, y a quien nos debemos es a nosotros y respetar al lector, pero no tenemos que ser pedagogos ni garantes de nada.